Vamos ahora con Humberto Álvarez, académico de la carrera de Ingeniería en Prevención de Riesgo de la Universidad de Viña del Mar. Está conectado con nosotros a esta hora. Humberto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gusto saludarle. Buenas Hola tardes. Rodolfo, ¿qué Buenos tal? días todavía. Buenos días todavía. Buenos días todavía. Exactamente. Bueno, ¿cuál es la importancia que se le adjudica a este tipo de ejercicio en un país sísmico como el nuestro, donde hay una cultura también de contención frente a este tipo de hechos, pero que hay que ejercitarlos, ¿no? Sí, bueno, la verdad de las cosas es que si bien es cierto somos un país sísmico, que hemos tenido muchos eventos de esta naturaleza, todavía queda un poquito de falta de que la población en términos generales tome el grado de conciencia que le corresponde a este tipo de eventos. Lo estábamos viendo recién en cámaras, las distintas situaciones, ya sea en San Antonio, en Valparaíso, cómo la gente se moviliza. Indudablemente, al tener una situación de ser un simulacro, la gente tiene la tendencia a no actuar de la manera en que lo va a hacer en la realidad. Eh, pero este simulacro nos permite a nosotros, a las autoridades propiamente tal, tomar las recomendaciones que puedan dar los expertos en el sentido de qué es lo que está fallando, qué es lo que no se acordó en alguna reunión de coordinación. Porque la verdad las cosas es que son muchas las variables que hay que tomar en consideración para realizar un simulacro. Eh, Tenemos antecedentes, hay escritos, hay documentos, hay investigación científica que hablan al respecto de los distintos tipos de vías de evacuación. La evacuación vertical, por ejemplo, es una muy buena herramienta que permite a la gente poder de alguna manera evacuar de algún sector que está en algún punto conflictivo y de alguna u otra manera eso no se está realizando o se realiza en una baja medida, en una baja escala con respecto a este tipo de simulación. Por lo tanto, estas reuniones de post-evento que le vamos a llamar va a ser muy importante para hacer un análisis posterior de qué es lo que falló, qué es lo que podemos mejorar y de qué manera podemos tomar que las personas vayan tomando conciencia de lo que está sucediendo. Veíamos recién ahí en la imagen en San Antonio un jardín infantil Así es. donde la jardín infantil tenía a todos los niños haciendo actividades de juego, cantando, de tal manera que para ellos no sea un trauma tan grande el tener que salir de su recinto producto de una emergencia. Ahora, el fin de este ejercicio justamente es evaluar la capacidad de respuesta, medir los tiempos de reacción de la ciudadanía. Claro, esto es más relajado porque estamos en un ejercicio, lógicamente. En Sí. un tiempo real y en una situación real, esto sería mucho más riguroso y de mucha más tensión, de más estrés. Exactamente. Por lo general, los simulacros, si bien es cierto, se evalúan mediciones de temporalidad para ver en cuánto tiempo evacúa a las personas de un determinado organización, edificio, etcétera. Los tiempos se exceden un poquitito, como dices tú, Rodolfo, en cuanto a cuando sea un evento real. Ya, indudablemente la adrenalina, los neurotransmisores que de alguna u otra manera bloquean nuestro cerebro, nos ayudan de una u otra manera a reaccionar e incluso a veces a tomar acciones irracionales. Hablamos, por ejemplo, de la generación de cortisol, del glutamato, que de alguna u otra manera bloquean ese pensamiento racional que debiéramos tener nosotros al momento de una evacuación. Porque la verdad de las cosas es que la teoría prácticamente la tenemos todos muy claro, que no hay que correr, hay que mantener la calma, pero cuando viene un momento de emergencia, esos neurotransmisores bloquean el razonamiento y hacen que la persona tenga actitudes totalmente distintas. Claro. Ahora, Humberto, ¿cuánto hay de lo que nosotros hemos aprendido antes individualmente o traumáticamente o de experiencia con sismos anteriores? Yo creo que lo más fuerte ha sido el 2010 porque Sí, finalmente tuvimos un tsunami, una emergencia que no se había dado en terremotos anteriores. Uno repasa, digo, la zona central, ¿ah? Me refiero a donde nosotros vivimos. No se había sí. dado y la magnitud del tsunami también fue fuerte, no tanto aquí en esta zona, sino desde San Antonio al sur. Eh, ¿Cómo tú piensas que uno se prepara psicológicamente? ¿Qué recuerdos vienen? ¿Qué emociones ocurren en ese minuto? Bueno, indudablemente las emociones se vienen inmediatamente al cerebro, ¿no es cierto? Ese evento nefasto que tuvimos nosotros en ese 2010. periodo, en el 2010, fue bastante complejo. Ahí hubo una serie no voy a decir palabras indebidas, pero hubo una serie de desaciertos
que de alguna u otra manera eso nos tiene que servir a nosotros para poder tomar conciencia y de que esas cosas no vuelvan a suceder. Lo mismo sucede con este tipo de simulaciones, en el cual, como tú puedes ver ahí mismo en las imágenes, gente que está en la esquina, está totalmente desentendida de lo que está sucediendo, pero en una situación de emergencia, esta situación cambia completamente. Ese tipo de personas que no participa de este tipo de actividad, esperemos, ¿no es cierto?, que tengan conciencia y que sepan perfectamente el plan de emergencia y por dónde tienen que evacuar. Entonces, esas actitudes son las que de alguna u otra manera nosotros tenemos que ir solucionando. Delante también veíamos ahí en las imágenes a gente que estaba controlando el tránsito. En una situación real eso no va a pasar o va a ser muy difícil. Claro. Yo me preguntaba, mientras miraba las imágenes, ¿cómo lo están haciendo? Porque me ha tocado la experiencia, yo he participado de muchos de estos eventos. ¿Cómo lo están haciendo, por ejemplo, en los hospitales? ¿Cómo lo están haciendo en las clínicas? ¿Qué sucede en esos instantes cuando están en plena operación? Para ese tipo de cosas, la evacuación vertical es la mejor solución, ¿ya? O una de las mejores soluciones. Claro. Afortunadamente, la construcción en nuestro país subir a los pisos más ido tomando... Claro, la construcción en nuestro país está sólida, está bastante sólida, es muy buena. De hecho, vienen instituciones de otros estados a ver cómo lo estamos haciendo nosotros en la parte antisísmica. Por lo tanto, es bueno. Pero hay un detalle. Si bien es cierto, estamos pensando en una evacuación vertical, imagínate tú que aproximadamente el subir 4 pisos, ahí más o menos tenemos 10 metros, ¿ya? Es decir, a los 8 pisos, ahí estamos en una cota de 20, podríamos decir estamos bien. Pero la pregunta es la siguiente, Rodolfo. Los edificios que pudiesen estar preparados para una evacuación vertical, ¿están preparados para recibir a todos sus moradores de ese edificio? Muy buen punto. Claro. Porque imagínate tú, Rodolfo, arriba debiese existir, no sabemos cuánto tiempo va a durar ese evento, ese terremoto, ese sismo, va a quedar todo destruido. Debiesen tener agua, debiesen tener alimentos, debiesen tener elementos de primer auxilio. ¿Ya? Yo todavía no veo un edificio que tenga de baños. Bueno, claro, mínimo, por lo general se corta la luz y el agua, pero tú tienes que tener equipos de emergencia. Claro. En hospitales seguramente tenemos equipos de electrógenos donde la energía eléctrica rápidamente se vuelve a existir. Claro. Pero, claro, yo digo, el peso también es estructural, lo que tú señalas. Sí, exactamente. Imagínate tú considerar a todos los habitantes de un edificio. Imaginemos un edificio de 10 pisos. Ya 5 o 6 personas por cada departamento, una cantidad de masa X, la losa que está construida debiese tener las características resistivas, ¿no es cierto?, de elasticidad de compresión para poder soportar a toda esa masa humana. Claro. Bueno, ejercicios como estos nos llevan a tener estas reflexiones, a tener estas dudas, ¿cierto?, que enfrentados en una situación real son complejos de cumplir. Sí, son muy complejos. Por último, las leyes que han salido, ¿no es cierto?, los distintos reglamentos, la ley 21.364 que salió hace poquito, establece una cooperación mutua entre los distintos estamentos, las universidades, las municipalidades, ¿no es cierto?, los elementos del gobierno, del Estado, tienen que comunicarse de una manera efectiva. Entonces, este tipo de simulacros sirve para aquello. Oye, falló el canal 4, vamos al canal 5, no me funciona el canal 5. Claro. Entonces, ese tipo de complicaciones son las que estamos viendo. ¿Qué otra alternativa tenemos? Ahora, fíjate, mira, Rodolfo, yo en estos momentos estoy en Rodelillos, y hay un tema que me llamó mucho la atención. Estando en Rodelillos, a una cota de 335 metros sobre el nivel del mar, me sonó la alarma SAE. En un simulacro de tsunami. ¿Por qué me sonó la alarma SAE estando yo a más de 300 metros de altura? Entonces, hay cosas que indudablemente hay que ir mejorando. Claro. Porque tú estás, no debía sonar porque tú estás a una cota de seguridad mayor. A eso te refieres. Totalmente. Claro, Totalmente. Pero lo que ocurre es que la alarma SAE toma todos los celulares de un territorio exacto, no dependiendo de la altura, me imagino, ¿no? Nosotros también estamos aquí y estamos aquí en la costa. Sí, no, muy interesante. Humberto, muchas gracias por este contacto. Humberto Álvarez, académico de la Universidad Viña del Mar, conversando sobre este tema
sobre este ejercicio que se está realizando, y tú has puntualizado hechos que, claro, después la autoridad y los especialistas como tú deben llevarlo al papel y componer un cuadro real para cuando ocurra realmente un hecho de esta magnitud. ¿Mm? Muchas gracias por el contacto. Exactamente, y tomar las medidas del caso para que en una situación real no las tengamos presentes. Exactamente. Bien, Humberto, Gracias, muchas Rodolfo, que gracias. estés muy bien.